Bueno, si les parece y atendiendo a las personas que ya están aquí presentes y sabiendo que esta sesión está siendo grabada con fines de réplica, les propongo si comenzamos. Nadia, ¿estás de acuerdo? Hola, Vale. buenas tardes. Sí, ¿ya me escuchan? Es que ahorita no los he escuchado. Vale. Bueno, ahora sí está perfecto, muy bien. Sí, Entonces, dame la oportunidad de hacer el intro para que después cuando la grabación la editen, pues quede bonita. Y te voy a pasar también el host para que puedas proyectar y de esa manera podamos, eh, ajá, puedas proyectar tus diapositivas. ¿Vale? Bueno, entonces ya revisa si ya lo tienes y voy a empezar con la presentación. ¿Sí? ¿Ya tienes el host? Listo. Entonces, ay, perdón, acá ya tengo tu currículum. Bueno. Muy bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por atender la invitación de la estrategia institucional liderada por la Dirección de Investigaciones con apoyo de diferentes dependencias de la universidad, nominada Investigando Ando. Investigando Ando es una estrategia para generar capacidades en los investigadores, sean estudiantes o docentes, donde abordamos diferentes temáticas organizadas en rutas. Hoy estamos en la ruta de gestión y dentro de esa ruta de gestión vamos a contar con la participación de la doctora Nadia Pérez, politóloga, máster en estudios latinoamericanos y doctoranda de la Universidad de Salamanca, que además es la editora de una de las revistas indexadas que tiene la universidad que se llama Reflexión Política. A partir de sus experiencias y de sus vivencias, pues ella hoy nos va a contar en esta charla que hemos nominado Protocolo para la divulgación de los resultados de ciencia, tecnología, innovación, arte y cultura, las mejores prácticas para lograr ser visibles en este mundo de la publicación de artículos científicos. Entonces, muchas gracias de antemano por la generosidad y la participación y eres la speaker a partir de este momento. listo, Andrea Carolina, muchas gracias a ti por la invitación y gracias también a la División Dirección de Investigaciones por esta invitación. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Bueno, como bien decía Andrea Carolina, bueno, yo soy la editora de la revista Reflexión Política, que es una de las revistas que hace parte, disculpa. Hola, que hace parte de las revistas o digamos de toda esta rama, si se quiere, de divulgación de la ciencia, de la Dirección de Investigaciones, y la revista Reflexión Política hace parte de, digamos, la estrategia también de divulgación del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Lo que vamos, digamos, a tratar hoy en la tarde, o lo que quiero contarles es un poquito, teniendo en cuenta como ese nombre que a veces como dice protocolo, pues que son básicamente, como bien lo comentaba también Andrea cuando discutimos como la presentación y que vamos a presentar hoy, sobre todo son unas pautas generales, unos pasos, unos tips, si se quiere, para hablar de manera más coloquial para publicar artículos científicos. Y por qué, por qué, digamos, yo, o digamos, o cuál es el aporte que puedo dar yo, digamos, en este caso, o cualquier otro editor de la revista, y es que precisamente es también teniendo en cuenta como las generalidades de las pautas que podemos tener en cuenta para publicar pues nuestras investigaciones, nuestra producción científica, pero también con la óptica, digamos, en este caso mía, como editora de la revista, ¿no? Porque el editor de la revista, de cualquier revista indexada o cualquier revista científica, pues tiene un papel muy importante porque, pues, digamos, es la cabeza, si se quiere, de todo ese proceso al que uno se somete en el momento de querer, digamos,
publicar sus resultados de investigación, ¿no? Y pues en la labor que uno hace de editor, digamos, teniendo en cuenta las pautas, las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, de la revista, pues es el que, pues, digamos, de una u otra forma va a ser ese primer filtro de todo, digamos, de todo lo que de lo que se recibe y de, digamos, desde la perspectiva de los autores de lo que se quiere publicar. Entonces, un poco también, digamos, puede ser muy enriquecedor porque es por esa doble vía, ¿no? Como esas generalidades que debemos tener en cuenta, pero también teniendo en cuenta digamos, la perspectiva en el caso mío como editora, ¿no? Digamos, qué es lo que uno busca o lo que uno espera cuando está revisando, haciendo la revisión de los artículos que se someten a la revista. Entonces, para comenzar, digamos, ya dar digamos, como un inicio a la orden de la presentación de hoy, pues básicamente yo quiero tratar 4 punticos muy generales que nos van a ayudar, digamos, a tener todo ese mapa sobre ese proceso, ¿no? De cómo lograr llevar a cabo la publicación de mis avances o de mis hallazgos de investigación en revistas indexadas. Y ya vamos a hablar de la indexación y demás. Y que es un proceso que es dispendioso, que es un proceso que es largo, que muchas veces nos desanima. A veces uno cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pues uno empieza a mirar pues, las hojas de vida o los CVs de colegas o de personas que también trabajan los temas y uno ve una cantidad de publicaciones y uno dice, pero ¿cómo hacen? ¿No? Y uno quiere como tratar de estar en esa misma onda porque finalmente es la forma en que nosotros divulgamos lo que hacemos o lo damos a conocer qué es lo que hacemos en el mundo de la investigación, pero digamos no pensamos que detrás hay todo un proceso que es bastante complejo pero que también es largo, ¿no? Digamos que también ahí en la variable de tiempo es importante. Entonces, ¿cuáles son estos 4 puntos que voy a tratar de manera muy sencilla, muy, digamos, general, como introductoria, y pues para que después miramos si hay algunas preguntas o, digamos, otras fuentes que nos ayuden a complementar toda esta información. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos o qué voy a tratar? ¿O qué elementos, digamos, encuadran esta charla de hoy? En primer lugar, dentro de estas pautas es necesario tener en cuenta el tipo de publicación. Es decir, básicamente yo estoy hablando o voy a hablar de las revistas indexadas, pero ya vamos a hablar en profundidad de en qué consiste esto, qué pasa en el mundo de la investigación y por qué son importantes las revistas científicas y particularmente su indexación. En segundo lugar, el tipo de artículo que queremos publicar. En tercer lugar, los y las autoras o él o la autora, ¿no? Digamos también qué características, qué elementos debemos tener en cuenta nosotros como autores o como autoras de los artículos o de los, digamos, de esos hallazgos o de investigación. Y en cuarto lugar, el artículo en sí mismo, es decir, digamos ya el tema de contenido, de forma que debemos tener en cuenta. Sin embargo, es necesario tener en cuenta un punto de partida y tiene que ver con lo que venía mencionando. ¿Para qué publicar avances y resultados de investigación? O sea, ¿cuál es la importancia en este caso? Nosotros que nos dedicamos a hacer la investigación, sobre todo estamos abocados a tratar de acercar el conocimiento científico a la ciudadanía. Digamos, de una u otra forma, es una forma de democratizar y hacer circular el conocimiento. Y eso tiene unos principios fundamentales, es porque digamos, nosotros desde, digamos, si hablamos con el ciudadano del común o el ciudadano de a pie, cuando nos relacionamos con ellos o cuando nosotros asumimos el rol de ciudadano de a pie, pues nosotros queremos conocer o saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se está investigando, cómo se están tratando de resolver, analizar los problemas, digamos, de la sociedad contemporánea o de este mundo contemporáneo para ser más amplios. Miren ustedes que en este contexto de estos dos últimos años con la pandemia, aprendimos o tanto la ciencia como los gobiernos, como también nosotros como ciudadanos, fuimos, digamos, llamados a pensar en la forma en que comunicamos lo que está pasando, cómo le decimos a la ciudadanía y cómo
cómo le damos a conocer a la ciudadanía o al público en general qué es lo que está pasando con una enfermedad completamente desconocida. Y miren ustedes que eso nos generó un gran reto, algo parecido, obviamente, con sus particularidades pasa con la investigación científica, ¿no? Digamos que la COVID o el problema de la pandemia, pues pasaba también por la investigación científica. Entonces, digamos, tiene que ver con este principio de divulgación de la ciencia, de la circulación del conocimiento científico, ¿no? Un poco no quedarnos nosotros en nuestra investigación de ciencias sociales o ciencias duras, digamos, no importa la disciplina o la rama del conocimiento que sea, que no se quede, digamos, allá en el anaquel, que digamos que nos vea, que la típica imagen que se nos viera a la cabeza como si con la bata allí completamente aislados del mundo, de la realidad y los demás objetos de estudio como digamos ratones de laboratorio allí, digamos sin tener digamos ninguna relación o digamos sin tratar de ir más allá. ¿Cuál es el otro elemento que tenemos que tener en cuenta, digamos, sobre la publicación de nuestras investigaciones y de los pues, de avances o resultados de la investigación? También pasa por nuestro reconocimiento, como cualquier o en cualquier otra profesión en donde nosotros, digamos, podemos ser calificados o evaluados por resultados, ¿no? En el caso de nosotros los quienes nos dedicamos, perdón, a la investigación, pues pasa por la forma o digamos la cantidad, la calidad pues digamos, de todo esa, de lo que se publica, de lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, nuestros indicadores de éxito, por decirlo de alguna manera, no quería meterme con ese lenguaje como empresarial, pero pues ayuda mucho, digamos, para clarificarlo, pues va a ser medido en cierta parte o ese indicador de éxito va a ser la publicación de nuestros hallazgos y de nuestras investigaciones, que ese índice de éxito pues también pasa por un reconocimiento nuestro como investigadores que nos va a permitir también saltar a otros escenarios de la divulgación científica que no necesariamente son los artículos académicos y poder, digamos, articular otras formas de divulgar el saber o el conocimiento científico. Yo, por ejemplo, que soy politóloga y ahorita los politólogos en época de elecciones nos ponemos de moda, pues digamos tenemos ahorita esa tarea, o yo estoy en esa tarea, digamos, de aplicar todos esos conocimientos científicos en la investigación y demás, que también tengo en ciertas publicaciones, pues digamos a analizar la coyuntura, ¿no? Un poco también lo que mencionaba con la COVID. Y también el fortalecimiento y el reconocimiento de las redes académicas. Digamos, como principio también es importante crear y fortalecer redes académicas, ¿no? Digamos, un poco la invitación es ampliar, digamos, con quienes interactuamos, con quienes, digamos, discutimos los temas y no quedar, digámoslo, de alguna manera, en un ejercicio, en una suerte de autorreferenciación, ¿no? Digamos, sino un diálogo con distintas miradas, con distintos enfoques, de distintos contextos, ¿no? Que permiten ampliar y fortalecer las redes académicas. Y por ahí derecho, a propósito de esos índices de éxito que mencionaba con el reconocimiento pues, de nosotros como investigadores, también que pasa por las redes académicas con el fortalecimiento de los grupos de investigación. Ustedes que están en sus instituciones, en las universidades, pues en la universidad o en sus dependencias, pues los grupos de investigación también resultan ser otro de estos indicadores de éxito y pues finalmente esos productos de divulgación de resultados de ciencia y tecnología, que es que en particular artículos en revistas científicas, pues también van a tributar o van a fortalecer los grupos de investigación. ¿Esto en cuál contexto? ¿O en qué contexto? Que tiene que ver con lo que venía mencionando, un cambio, si se quiere, o una actualización o modernización, ¿no? Del paradigma o del modelo. Es decir, a propósito de lo que mencionaba de esa imagen del científico y el del investigador por allá encerrado, ¿no? Más bien, digamos, ahora, si tú no publicas tus resultados, si no das a conocer, si tú no circulas tu conocimiento, tus metodologías y las pones a discutir, pues simplemente
digamos, termina siendo esta investigación típica de los anaqueles, de los grandes tomos que finalmente nadie consulta. Entonces es un poco como esta lógica que la vemos siempre, y si ustedes cuando empiecen a mirar las revistas científicas y las pautas también en otros lugares en donde lo encuentran, las bases de datos, pues es precisamente esta lógica que tienen ustedes aquí en esta frasecita, ¿no? Publish or perish, es decir, publicas o pereces, porque si no publicas, digamos de una u otra forma, diciéndolo un poco tajantemente, pues no existes, ¿no? Puedes conocer muchísimo, puedes tener una red académica importante, puedes conocer mucho el contexto, ser experto en ciertos temas, pero pues es necesario divulgarlos, ¿no? Entonces, porque no aparece, o sea, si no, digamos, no apareces en, digamos, como referencias, pues no existes, ¿no? Que puede tener sus críticas el modelo, pero pues, digamos, no es el objeto, digamos, de esta charla o, digamos, o en este momento, que puede tener críticas o puede tener algunos elementos que puedan ser, que puedan generar conflicto para algunos, pero pues es la realidad partiendo precisamente de estos principios que mencionaba al inicio de la intervención, que tienen que ver precisamente con la divulgación de la ciencia y la circulación del conocimiento, ¿no? Es precisamente cómo le damos acceso, y sobre todo en esta nueva era de la información, acceso a todos o a todas y a los investigadores y a los colegas y a los estudiantes, pues acceso al conocimiento y a lo que se está haciendo. Entonces, con esta pequeña introducción ya empezamos, o ya quiero detenerme en cada uno de los aspectos que debemos tener en cuenta en nuestro ejercicio de divulgación de nuestros resultados de investigación, ¿no? O digamos de ciencia, tecnología, innovación, dependiendo de nuestras disciplinas de estudio, pero que finalmente va a terminar materializándose en una publicación científica, ¿no? Entonces, básicamente, debemos tener en cuenta 4 elementos que yo ya los mencionaba al inicio. En primer lugar, el tipo de publicación, el tipo de artículos, los autores, las autoras, sus características, elementos que es necesario tener en cuenta, y en sí mismo el artículo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? O empezando, digamos, en nuestro primer punto, el tipo de publicación. Vamos, y aquí también voy a, digamos, a ir y volver partiendo de mi rol como editora de una revista científica indexada. Cuando nosotros, o si nosotros queremos, digamos, empezar un proceso de divulgación de nuestros hallazgos de investigación o de nuestros avances de investigación, pues a lo primero que vamos a apuntar y a lo que, digamos, está abocado el modelo es a la publicación de artículos científicos en revistas científicas, valga la redundancia, ¿no? Con unas revistas o unos journals, ¿no? Digamos que teniendo en cuenta como el anglicismo que también se usa mucho, pues es necesario tener el tipo y en cuenta el tipo y las características de esa revista o de ese journal a cual queremos nosotros publicar o someter los avances de nuestra investigación o los hallazgos de nuestras investigaciones, ¿no? En primer lugar, es importante tener en cuenta cuál es el objeto y el alcance de esa revista o de esa publicación en la que nosotros queremos publicar. Eso está antecedido, obviamente, de un proceso, lo menciono, y es que pues nosotros, dependiendo del tema que estamos investigando, dependiendo de nuestro interés, pues nosotros haremos o hacemos un barrido de las posibles revistas o las posibles journals en donde queremos publicar esos hallazgos, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta este primer elemento, el objeto y alcance de la revista. No nos basta o no es suficiente analizar el título de la revista o analizar de qué facultad es o de qué institución es. Y ahí, digamos, entra la voz de Nadia Pérez, editora de la revista. Por ejemplo, nuestra revista Reflexión Política es una revista de ciencias sociales, particularmente de ciencia política, pero
como su nombre es reflexión política, muchos autores piensan que es una revista de filosofía o una revista de análisis de coyuntura, ¿no? Para escribir como columnas de opinión y demás, y no, digamos, tienen en cuenta precisamente cuál es el objeto de divulgación de hallazgos y avances de investigación científica que hagan parte de grupos de investigación, de proyectos de investigación, de resultados de investigación, ¿no? Con un alcance particular que es fortalecer y ampliar el conocimiento propio en el marco de la ciencia política. Entonces, ¿qué es lo que recibo yo muchas veces? Entonces, unas reflexiones sobre la violencia o sobre Colombia, que cómo está de difícil todo, porque, digamos, y por eso hablo, digamos, de esas pautas, porque no miramos o no nos detenemos en analizar o leer, digamos, de manera, digamos, juiciosa, cuál es el alcance de las revistas, porque esto va a ser uno de los primeros elementos que va a influir en que nos acepten o no un artículo, ¿no? Digamos, o sea, se va a hacer, digámoslo, de una u otra forma, el primer filtro, ¿no? Para ir a esta publicación. Ustedes, o bueno, la gran ventaja que tenemos nosotros en la actualidad es que, pues, contamos con Internet. Todas las revistas científicas indexadas pues se encuentran en los portales de internet y se encuentran en bases de datos. Ya vamos a hablar de las bases de datos en donde ustedes pueden verificar o sea, la página web de la revista, y todas tienen precisamente, al menos en su página web, todos estos elementos que ustedes tienen en la diapositiva, que ya seguiremos mencionando los demás o desarrollando los demás, van a encontrarlos. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Digamos, es un primer paso. A veces pareciera, aquí habrá gente que, digamos, tenga mucho más experiencia que otra en temas de publicación y demás, que dirán, no, pues esto es como obvio, pero repito, como editora, precisamente uno se sigue encontrando este tipo de, digamos, de problemas porque finalmente la gente no lee precisamente el objeto y el alcance de la revista. ¿Cuál es el otro elemento, digamos, relacionado con estos principios de los que mencionaba al iniciar la presentación, y que tiene que ver con las políticas de acceso abierto? Es decir, cómo a partir de estas políticas de acceso a las revistas, a los artículos que se publican allí, pues se está cumpliendo de una u otra manera con este principio de la circulación del conocimiento, ¿no? Nosotros nos encontramos en la actualidad con muchos journals o con algunos journals que son, digamos, de acceso cerrado o que son de pago, pero que a lo que está yendo la tendencia, digamos, de muchas o digamos de las revistas científicas, ¿no? E indexadas expresamente a abrir el acceso también, digamos, a los artículos y a los resultados de investigación. Eso también es muy importante porque, de nuevo, es lo que va a permitir también circular el conocimiento. ¿Cuál es el otro elemento? Y tiene que ver con lo que mencionaba de las bases de datos. Nosotros tenemos que verificar las indexaciones y los índices de impacto de esa revista en que nosotros queremos publicar, ¿no? Y eso también, obviamente, va a depender de nuestro artículo, de nuestro tipo de artículo, y cuáles son los alcances del artículo y de los hallazgos de la investigación que nosotros queremos publicar o que queremos divulgar. Es imperativo o es necesario que nosotros hagamos el esfuerzo de publicar en revistas indexadas. ¿Por qué en revistas indexadas? Porque el proceso de indexación o indización de la revista es una garantía para los autores o para nosotros como autores. En este caso yo no hablo como editora, para nosotros como autores, de que hay un proceso riguroso, y aquí tiene que ver precisamente con uno de los puntos que está más abajo, de gestión editorial, es decir, unas garantías de calidad de que en donde vamos a publicar, digamos, es una fuente o va a terminar siendo una fuente confiable. Porque ¿qué es lo que pasa con muchos de los elementos relacionados, y sobre todo en esta era de Internet?
¿no? Nosotros tenemos muchas fuentes de divulgación, tenemos muchos lugares en donde podemos publicar, en donde podemos debatir, en donde podemos discutir los temas, pero en muchos casos, pues esto resulta ser o no confiable, ¿no? Digamos, el ejemplo típico, y es el ejemplo que yo también le pongo a los estudiantes, un ejemplo claro es Wikipedia. Sí, nos abre muchísimo la posibilidad, podemos tener acceso rápido y fácil a cierto conocimiento, pero como es de una u otra forma colaborativo, yo les pongo siempre el ejemplo de los jugadores de fútbol. Si ustedes miran las biografías de los jugadores de fútbol, pues si un día jugó mal, James Rodríguez, ponen, James Rodríguez es un tronco, etcétera, 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 y por lo tanto pues resulta no ser una fuente confiable para yo citar en la biografía de James Rodríguez, ¿no? Porque va a estar, digamos, que es cambiante y va a depender, digamos, de la apreciación también de quienes están allí escribiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las indexaciones? Volviendo al tema de la rigurosidad y de la gestión editorial. Eso es lo que nos va a permitir, es, en primer lugar, esa garantía, ¿no? De que es un proceso serio, ¿no? De gestión editorial, pero por otro lado nos va a permitir, esas indexaciones también nos van a ayudar a permitir divulgar y circular el conocimiento científico propiamente, ¿no? Digamos, eso es lo que nos va a diferenciar de publicarlo en un blog, de publicarlo en otros, digamos, espacios, y ya ahorita mencionaré otros lugares en donde podemos, digamos, también hacer divulgación pues, científica, ¿no? De nuestros hallazgos de investigación, pero es importante tenerlo en cuenta. Y además de la indexación, pues el índice de impacto. Esto tiene sus bemoles, porque claro, tenemos unos journals que son muy grandes, muy poderosos, ¿no? Como en todo, como en el mundo empresarial, como en otro, en donde, pues claro, estamos hablando de revistas que es en la que todos desearíamos escribir, ¿no? Pero que, pues precisamente por eso, pues resulta más difícil, o digamos, es más difícil el proceso, ¿no? Porque, digamos, es, digamos, de estas revistas top, ¿no? Que tienen unos índices de citación muy altos, ¿no? Pero que de una u otra forma termina siendo un criterio importante. ¿Y por qué un criterio importante? Porque eso es lo que nos va a decir quiénes o cuántos más bien están leyendo esa revista o cuántos la consultan como una fuente, digamos, pues, no pues sí, además de confiable, una de sus fuentes, digamos, de cabecera para publicar. No sé aquí los y las asistentes de qué disciplinas vendrán, pero, por ejemplo, para nosotros en ciencias sociales y ciencias políticas, nosotros ya tenemos en la cabeza es a cuáles revistas o a cuáles publicaciones vamos a ir primero a buscar sobre cualquier tema, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que nos ayuda los índices de impacto, y que esos índices de impacto, pues, automáticamente van a estar reflejados también en nuestro reconocimiento como investigadores, ¿no? Precisamente en ese índice también de éxito que nosotros tenemos como investigaciones. Como les mencionaba, esto tiene sus bemoles, porque claro, hay unas condiciones distintas, ¿no? Entre unas revistas y otras, ¿no? En términos de recursos, en términos de equipos y demás, y porque ese cambio de modelo y ese cambio de paradigma que hablaba yo al inicio, pues le está dando muchísima importancia también a los índices de impacto. Entonces, vuelvo y me pongo otra vez la camiseta de editora. Digamos, como editor también es muy difícil y sobre todo en un lugar como Colombia, que está tan centralizado, en donde todo se mueve en Bogotá, en donde lo que se hace, entre comillas, más importante es en Bogotá, pues claro, automáticamente todo el mundo querrá publicar, ¿no? Y como pasa en cualquier otras actividades de la vida, pues hacerlo en Bogotá. Entonces, digamos, ahí, digamos, podemos tener una pequeña desigualdad, por decirlo de alguna manera, digamos, en estos alcances o en sí, alcance de la publicación. No es lo mismo, digamos, competir porque es un sistema también de competencia en Bucaramanga que en Bogotá, ¿no? Entonces, digamos, ahí también hay unas discusiones interesantes porque no es que entonces permitamos que sea así, sino hay unas discusiones también importantes porque el desarrollo también científico a nivel regional es importante.
¿no? Es necesario divulgarlo, es necesario mantenerlo. Entonces, pues es un esfuerzo también que, por ejemplo, nosotros quienes estamos editando revistas desde la región, digamos, tenemos que hacer también un esfuerzo también importante por mantener, digamos, este proceso de divulgación. Aunque también tenemos unas ventajas y es una de las ventajas que también podemos tener como autores y es precisamente pues la internet, ¿no? Nosotros podemos aplicar a una revista aquí en Bucaramanga o cada uno en su, digamos, en revistas de su ciudad o donde sea, pero también una revista, no sé, en Polonia, ¿no? Digamos, porque, digamos, tenemos acceso al tipo de publicaciones que tenemos en otro país y casi siempre las pautas van a ser las mismas, obviamente con la barrera idiomática. Entonces eso permite y vuelvo, me pongo la camiseta editora, por ejemplo, en el caso de nosotros como Reflexión Política, nosotros tenemos un porcentaje importante de autores internacionales, porque ellos también están buscando divulgar su trabajo en otros lugares y nosotros también buscamos, digamos, una internacionalización de nuestro trabajo y pues permite precisamente, digamos, ampliar, digamos, ese foco, ampliar ese objeto, digamos, de la revista. Básicamente, digamos, aquí ustedes se encuentran en una especie de nubecita en la diapositiva como estas bases de datos y los sistemas de indexación en donde ustedes pueden ir a buscar esas revistas o esas publicaciones que pueden ser confiables o que les van a dar una guía de en dónde publicar, ¿no? Que van a depender y van a variar, digamos, en muchos casos, también de la disciplina de estudio. Digamos, aquí, digamos, tenemos digamos, las más importantes en términos generales. Encontramos, por ejemplo, en el caso colombiano, ¿no? La indexación de Publindex, ¿no? Hace parte del sistema de indexación del sistema de ciencia, tecnología e innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, es decir, las revistas colombianas deben pasar o se espera que pasen por este proceso de indexación, ¿no? Dentro del sistema nacional. Sin embargo, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Tenemos otra cantidad digamos, de bases de datos o de sistemas de indexación que van a permitir también que la revista tenga más impacto, ¿no? Una de las más importantes y más, digamos, más importantes y poderosas del mundo es precisamente Scopus, ¿no? Digamos, es la fuente, o digamos, a donde uno va de primerazo, es decir, para buscar cualquier artículo científico, ¿no? Y que, digamos, como la gran meta de las revistas indexadas, poder entrar a esta base de datos, porque esta base de datos es de alcance mundial. Digamos, aquí empezamos por Publindex, que es de alcance nacional, y saltamos, digamos, a Scopus, que este es de alcance mundial, y aquí en la mitad tenemos, digamos, unas bases de datos o unas indexaciones que son de alcance o latinoamericano o en el caso de Dialnet, digamos, iberoamericano, ¿no? Contando España y Portugal, ¿no? Entonces, como tiene que ver también con esos alcances, ¿no? Y que precisamente esas bases de datos me van a permitir que circule la revista o particularmente nuestro artículo científico en distintas partes del mundo, ¿no? Y tener un mayor impacto. Por ejemplo, en el caso de nosotros, o en el caso pasa con muchas revistas, nosotros durante un año no tuvimos la clasificación del Sistema Nacional de Publindex, pero al mantener la indexación en otras bases de datos, pues, digamos, permite o sigue permitiendo que la revista logre manteniendo su proceso de gestión editorial y su impacto. Es decir, uno de los elementos por que la mayoría de las revistas pierden su indexación tiene que ver con el impacto, es decir, ¿y qué es el impacto? ¿No? Porque no lo he mencionado explícitamente. Digámoslo de alguna manera coloquial, el impacto me va a medir las veces en que esa revista o ese artículo es citado. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta nosotros cuando vamos a someter un artículo, ver precisamente ese impacto que tiene la revista, porque pues por ahí derechito, pues va a ser el impacto que va a tener nuestra investigación o nuestros resultados de investigación. En cuarto lugar,
el tener en cuenta los tipos de publicación, la ética editorial. Digamos, aquí hay un elemento muy importante que debemos tener en cuenta, y es que a propósito de la circulación del conocimiento, de la divulgación, etcétera, etcétera, pues es necesario contar o garantizar con ciertas prácticas, ¿no? Que no sean cuestionables, ¿no? O que sean éticamente responsables, ¿no? Para, digamos, publicar o para mostrar nuestros resultados científicos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Pues precisamente tiene que ver con que las revistas tengan muy claro cuáles son esas pautas, ¿no? Porque esas pautas van a implicar unas responsabilidades para ustedes o para nosotros como autores, ¿no? En términos, y ya ahorita me voy a detener sí, en temas relacionados, por ejemplo, con el plagio, ¿no? Que digamos está no, pues no tan de moda, pero que sí, digamos, ha saltado a la discusión dentro de la opinión pública, ¿no? Entonces es tenerlo muy claro, estos elementos relacionados con la ética editorial de la revista, y que eso para qué es importante tenerlo en cuenta, porque para que nuestra investigación en primer lugar y también los resultados que yo quiero publicar también estén acorde con con esa ética editorial. Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, ¿no? O también incluso en las ciencias de la salud, ¿no? Que cuando se trabaja con comunidades, cuando se trabaja con población específica, que dependemos de la información, ¿no? De sujetos sociales, ¿no? Y sujetos políticos, pues, digamos, ahí hay unas implicaciones, ¿no? En términos éticos de yo qué estoy haciendo con esa información. Lo mismo pasa con la medicina, con la psicología, con la psiquiatría. Voy a ir más rápido porque yo pensaba que iba a ser muy cortico, pero bien. El proceso de gestión editorial era precisamente lo que hablaba con relación a las indexaciones, pero aquí yo quiero hacer un elemento que tengamos en cuenta, un elemento de ese proceso de gestión editorial, y es la garantía de un proceso de revisión por pares ciegos. Digamos, esto es un elemento que es importante que lo tengan en cuenta. Digamos, la indexación o sea, nos da esa garantía, pero es necesario que lo tengamos en cuenta cuando vamos a someter un artículo a la revista. ¿Qué es lo que me va a garantizar la revisión por pares ciegos? ¿O qué es en primer lugar la revisión por pares ciegos? Es decir, ese artículo que nosotros vamos a someter a esa revista va a ser revisado mínimo por 2 personas que no van a saber quién es el autor o quién es la autora de ese artículo, y por lo tanto, y por eso es el concepto del par ciego, no va a tener ninguna carga subjetiva, ya sea para bien o para mal, sobre quién escribió. Va a hacer una calificación y una evaluación del texto centrada solamente en lo que está escrito allí. Por eso más adelante vamos a mencionar sobre cuáles son esos elementos para tener en cuenta en la presentación de los artículos. Y que esta revisión por pares ciegos pues va a garantizar una mejoría significativa en algunos casos de los artículos que estamos presentando, porque la revisión por pares ciegos tiene también unas pautas de revisión, ¿no? de este artículo, que van a enriquecer ese resultado de la investigación. Y que, pues, como estamos hablando de 2 investigadores, pues vamos a tener, digamos, un sistema, si se quiere, de mayoría de quienes, o a la hora de evaluar nuestro artículo, que pasa en muchos casos o en algunos casos que los 2 conceptos no sean iguales, es decir, que uno diga de un concepto desfavorable de nuestro artículo y otro que sí. Tenemos que ir a criterios de desempate, y por eso en muchos casos los artículos pasan por un tercero que va, digamos, a dirimir la diferencia, ¿no? O sea, va a ser un juego ahí de mayoría, de mayoría absoluta, si se quiere. Y por otro lado, revisar muy bien quiénes son los editores y cómo está compuesto el comité editorial de la revista. Eso también es una garantía que nos da, digamos,
que las revistas estén indexadas, porque es uno de sus requisitos. Pero es importante que nos detengamos a mirarlo, porque eso nos va a mostrar y tiene relación con estos principios que hablaba al inicio, con las redes académicas. Es decir, si es una revista que tiene, digamos, un impacto, o que no va a lograr, digamos, salir de las fronteras de su institución o de su grupo de investigación, pero si vemos un comité editorial, ¿no? Que es diverso, que es de distintos países o de distintas instituciones, pues vamos a tener una mayor garantía, digamos, de circulación del conocimiento, y también de quienes van a revisar o que van a ser los evaluadores de nuestros artículos, sean las personas también idóneas, ¿no? Para ello, ¿no? Que eso también es muy importante. Eso va a ser también una garantía de que nuestro proceso o el proceso de evaluación de nuestros artículos sea riguroso, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuál es el segundo elemento? Ya, digamos, ya hablamos de como el tipo de publicación, como el a dónde o qué criterios tener en cuenta para decir a dónde vamos a someter nuestro artículo, o a dónde lo vamos a someter. Tiene que ver con el tipo de artículo. Y aquí esto es muy importante, y tiene que ver con el objeto y alcance de la revista. Como estamos hablando de la publicación y la divulgación de resultados de nuestras investigaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta que las revistas científicas, y para esa divulgación de la ciencia, particularmente en las revistas o publicaciones indexadas, nos van a recibir solamente 3 tipos de artículo. Y eso es muy importante a la hora de pensar cómo vamos a contar, ¿no? En ese artículo nuestros resultados de investigación y de qué forma. El primero de ellos, pues es un artículo de investigación científica propiamente, o investigación aplicada, que qué es lo que va a hacer ese artículo, qué características va a tener. Va a tener que va a ser un artículo que es producto de la investigación o derivado de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un artículo de opinión, no es un artículo de coyuntura, es un artículo que tiene que pasar por una metodología, ya vamos a ir a eso, digamos, propia, definida, ¿no? Coherente, ¿no? En donde vamos a presentar nuestros hallazgos de investigación. Y artículos o artículos de revisión, que recogen hallazgos de investigaciones anteriores o en curso que no han sido publicadas. Es decir, son como 2 niveles para tener mayor claridad. Cuando ya resultamos o cuando ya acabamos nuestra investigación y queremos mostrar nuestros hallazgos finales, o por el contrario, artículos también científicos o de revisión, en donde vamos a contar algunos hallazgos o algunos avances de investigación. Pero aquí tenemos que tener en cuenta una claridad. Cuando hablamos de unos hallazgos, de avances de investigación, no quiere decir que es también a lo que uno se enfrenta cuando recibe artículos en una revista. Ay, voy a entregar el marco teórico. No, pues eso no me está significando, digamos, no me está mostrando un hallazgo significativo, ¿no? Otra cosa es si yo hago una revisión de la crítica de la literatura y hago un artículo de revisión, ¿no? De la teoría, la debato, la discuto, eso es otra cosa. Pero ¿a qué nos enfrentamos? Y eso es un error que nosotros cometemos siempre. Y sobre todo, tiene que ver también con errores en el momento en que nosotros recibimos o también entregamos o también sometemos artículos de hallazgos científicos. Es que acabamos la tesis y entonces mando el capítulo de análisis de la tesis y ya con eso. No, el lenguaje es distinto, el alcance es distinto, ya vamos a ver, la estructura es distinta, ¿no? El alcance no es el mismo, ¿no? Porque pues en la tesis estamos hablando de cómo se habla, digamos, de un proceso de investigación en general. En un artículo científico tú vas a divulgar precisamente los resultados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y sobre todo pasa con los artículos, perdón, con los trabajos de nuestras tesis.
¿no? Digamos, a veces, y cuando defendemos nuestras tesis de maestría o las de doctorado que nos dicen, no, debería publicarla, está muy interesante, pensamos que cuando nos dicen publíquela es mandar un capítulo de la tesis, así sin más, a una revista científica, ¿no? Hay otros criterios o hay unos elementos que es necesario tener en cuenta para, digamos, articular y presentar estos artículos. Y en tercer lugar, las reseñas bibliográficas sobre libros de resultados de investigación. Esto es muy importante y eso también es un ejercicio para quienes estamos empezando también en la investigación, ¿no? Porque nos enseña a sintetizar la información, a empezar a familiarizarnos con pautas de publicación, con procesos de gestión editorial. Entonces, muchas veces cuando empezamos a publicar, muchas veces empezamos con reseñas de libros, ¿no? Es como el primer reto que uno tiene allí. Y que por otro lado, pues es también un instrumento para la divulgación científica. Entonces, ya si vamos a hablar de la preparación en sí misma del artículo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? O sea, ¿cuáles son esas características puntuales que debemos tener en cuenta de esa preparación del artículo, dependiendo, digamos, el tipo, aunque digamos de artículos, ya sea de revisión o de avances o de hallazgos o de una investigación finalizada? En primer lugar, aquí hay un elemento sobre el que quiero llamar la atención y es que los artículos sean inéditos y originales, digamos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, y es una mala, o se considera una mala práctica en la gestión editorial, en que, no sé, alguien publica un artículo y después le pone un parrafito más o lo actualiza a 2022 y sigue publicando ese mismo artículo con algunas modificaciones. Es importante que nosotros o sea, garantizar a la revista y por eso, digamos, las revistas tienen una serie de pasos en donde nos van a decir, bueno, cuáles son esas garantías para que ese artículo sea inédito y original. Y eso va de la manita con este segundo criterio. Los artículos son novedosos, son pertinentes y aportan al conocimiento en general y a la disciplina, ¿no? Volviendo al tema del objeto y alcance de la revista, de esa publicación o de ese hallazgo o de esos resultados de investigación, que es el mismo ejercicio que nosotros hacemos cuando hacemos tesis, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia? ¿Cómo estoy yo aportando al conocimiento científico, a mi carrera, a mi labor como profesional, a la comunidad, etcétera, etcétera? Y aquí particularmente al conocimiento, ¿no? Dependiendo, digamos, de la disciplina en el que está, digamos, sometido al artículo o la revista, ¿no? Y esto se relaciona también con este elemento, con estos elementos de la ética editorial, porque la ética editorial no es solamente para las revistas, ¿no? Sino también para nosotros como autores cuando escribimos nuestros artículos de investigación. Y es un criterio que siempre vamos a tener en cuenta nosotros como editores, y es que ese artículo que ustedes van a someter no haya estado sometido a un proceso de arbitraje en otra publicación. Es decir, es una práctica que se utilizaba mucho, no, pues yo someto a estas 4 y a ver cuál resulta, ¿no? Es el ejercicio que pues suena práctico y suena coherente, ¿no? Pero que en todos estos marcos, digamos, de lógica ética y de divulgación de la ciencia, pues, digamos, implica que precisamente, y por eso empezaba yo con el punto del tipo de publicación, que, digamos, sea una garantía del autor también sobre cuáles son sus criterios, ¿no? Utilizados para publicar en X o Y revista. Esto no quiere decir, y aquí es importante tener en cuenta que entonces si mi artículo fue rechazado, por ejemplo, en otra revista, pues yo no lo puedo, porque es lo que sucede, que yo lo he hecho a la anaquel y entonces me pongo muy triste. No, pues precisamente, digamos, en esa práctica si no está prohibida. Digamos, me lo pueden rechazar, yo lo mejoro y lo puedo someter a otra revista. Lo que sí no es recomendable para nada es que al tiempo yo lo mande en distintas revistas, ¿no? Esto tiene que ver o se relaciona también con este otro elemento que tenemos en la diapositiva, que tiene que ver con los indicadores de similitud y, volviendo al tema de ético,
con las cuestiones de plagio, relacionadas con el plagio o con el autoplagio de cada uno de los, pues digamos, de los artículos y de los hallazgos de investigación. ¿Por qué? En la actualidad nosotros, pues, además de, digamos, de contar con unas normas muy rigurosas para el seguimiento y el castigo, entre comillas, a los problemas de plagio, ¿no? Ya contamos también con muchas herramientas para detectar el plagio. Y esto es una práctica que también los invito y las invito a que ustedes tengan no solamente para sus artículos científicos, sino también pues en toda, digamos, labor, la preparación de informes, construcción de documentos, e incluso nuestra labor como docentes, ¿no? Cuando recibimos trabajos, ensayos o las tesis que dirigimos o las que vamos a leer. Es precisamente utilizar estas herramientas de similitud, porque pues los problemas de plagio, miren ustedes que incluso en el ámbito político nacional, pues se convirtieron en un tema de discusión, ¿no? Con todo el tema de esta representante a la Cámara que había plagiado su tesis. Entonces, aquí menciono solamente dos, digamos que son como los más importantes y los que más utilizamos dentro de las revistas científicas, que uno es el Identicate, que nos muestra, digamos, los indicadores de similitud. Ya voy a hablar de eso propiamente, y Turnitin. ¿Cuáles son los criterios? O sea, digamos, ¿qué nos van a decir los indicadores de similitud? Digamos, ¿cuánto es el porcentaje o la proporción de ese texto que es, digamos, o que está, digamos, copiado de manera literal de otros textos? ¿Y a qué me refiero con copiar? Porque no es que quiere decir que per se esté mal, porque nosotros citamos, ¿no? Citamos trabajos cuando hacemos nuestros marcos teóricos, cuando discutimos la literatura, pues obviamente citamos a los autores, citamos a los clásicos. Seguramente uno de los libros más citados será, no sé, La República, o La Política de Aristóteles o La República de Platón, pero eso no quiere decir que entonces estamos plagiando a Platón o Aristóteles, sino que precisamente los índices de similitud nos van a ayudar a mirar o analizar la originalidad de las ideas, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Y nos lleva o nos invita, que ya también lo voy a mencionar, a citar bien, ¿no? A tener, digamos, un proceso de citación de la literatura, de las normas, de, digamos, de todas nuestras fuentes de información de manera adecuada. Y el otro, digamos, en la otra herramienta que es muy importante y por eso tiene un asterisco, porque quiero hacer una mención a ella, pues es la de Turnitin. ¿Qué es lo que sucede con Turnitin? Y por eso es importante que ustedes también miren estos indicadores de similitud, porque en Turnitin está la gran mayoría de las bases de datos de todas las universidades. Entonces, ¿yo con qué me puedo encontrar en Turnitin? Que muchas veces, muchos artículos que llegan a la revista fueron trabajos entregados en otra universidad. Que eso inicialmente no está mal, pero ¿qué me da a mí un indicador como editora? Y por eso llamo la atención sobre esto para ustedes cuando van a presentar sus resultados de investigación, y sobre todo por eso hago énfasis en las tesis, ¿no? De maestría o de doctorado, pues uno se encuentra que eso es un capítulo de la tesis o un capítulo de la maestría, y ni siquiera ese autor se dio el trabajo de mirar las pautas de publicación de la revista, ¿no? O los mínimos de la estructura, que ya voy a ir a ellos para presentar el artículo, ¿no? Y también, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir identificar, es precisamente este tercer punto, que ese artículo no haya sido sometido a un proceso de arbitraje al mismo tiempo. Porque ¿qué va a pasar? Todos los editores nos van a correr nuestro artículo en Turnitin y le va a aparecer un índice, y ahí ya voy a hablar un poco del índice de similitud, muy alto. Es decir, ¿qué se espera? ¿Qué es lo normal? Teniendo en cuenta las citas, digamos, de la literatura o de los marcos teóricos. Más o menos nosotros en nuestros artículos científicos debemos jugar con más o menos con un 20 o 30% de similitud. Es decir, es una proporción, digamos, lo aceptable en términos de citación de textos, ¿no? A veces citamos un párrafo completo o una sentencia, por ejemplo, en el caso de los estudios jurídicos, digamos, tiene una particularidad porque se citan leyes o sentencias que, digamos, son, digamos, de un artículo muy largo,
y que no se puede cortar o que es pertinente, pues entonces, digamos, ahí el criterio del editor y teniendo en cuenta el artículo, pues, digamos, puede jugar entre ese 20 y 30% de similitud. ¿Y qué nos va a arrojar también ese índice de similitud? De donde yo saqué las citas. No sé, Jader, Hilary, Natalia, cuántos años tengan, pero pues yo alcancé a estar antes de toda esta era de la información en la universidad y entonces una práctica muy recurrente era parafrasear o coger un autor en un libro, cita a otro y entonces yo cojo y digo que yo cité, que yo sí leí a ese autor y lo cité. Entonces, ¿con qué se encontraba? Y pasó, o pasa mucho, por ejemplo, cuando yo ya cambié de mi rol de estudiante a docente, que en un trabajo una vez le dije a un estudiante, ¿usted de dónde sacó esa cita? No, profe, yo la leí. Y yo, ¿pero dónde consiguió el libro? No, profe, es que yo conseguí el libro. Yo le dije, ese libro no se consigue en Colombia. Entonces, uy, no, porque claro, estaba teniendo esa práctica que era mucho más difícil de detectar en ese momento. Ahora Turnitin sí te va a decir de dónde sacaste la cita, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y eso nos ayuda a nosotros a ir subiendo y la ventaja es que nuestras instituciones, nuestras universidades, pues para eso hacen el esfuerzo de pagar accesos a estas herramientas, también a las bases de datos para que nosotros tengamos o nos familiaricemos con ellas. Entonces eso es muy importante tener en cuenta los indicadores de similitud, porque directamente si tú encuentras un artículo que tiene un índice muy alto, 40, 50%, en donde la cita de la cita del otro, pues directamente el editor o la editora te va a escribir, señor XX, hemos encontrado tararara, su artículo tal, porque eso también queda y vuelvo y me pongo la camiseta de editora, eso también queda en nuestra traza, perdón, como editores. Es decir, nosotros vamos a tener la garantía que sí se hizo una revisión juiciosa del artículo, porque después podemos encontrarnos con problemas relacionados con el plagio, con el parafraseo, con la toma de ideas y mucho más. Digamos, para nosotros es más o menos, es de una u otra forma más fácil, porque estamos hablando de cosas que están plasmadas en una hoja de papel o en un archivo de Word, ¿no? Distinto, digamos, a cuando son obras de diseño intelectual o el arte, bueno, que es mucho más complejo. ¿Cuál es el otro elemento para tener en cuenta en la preparación de nuestro artículo? Que debemos tener en cuenta los tiempos de la gestión editorial y de la revisión y de la publicación. Vamos, hay revistas o hay artículos que se te demoran casi un año, incluso 2 años en salir publicados. Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es la periodicidad en primer lugar de esa revista a la cual vamos a someter el artículo y asumir que esos son los tiempos, ¿no? Por eso no lo puse, digamos, arriba como en el tipo de publicación, porque tenemos distintos tipos o distintos periodos. Hay unas revistas que son trimestrales, otras que son anuales, otras que son semestrales, ¿no? Pero sobre todo para nosotros planear nuestro trabajo en términos de hallazgos de investigación, porque de eso va a depender nuestras mediciones. Va a depender que si yo puse en mi plan de trabajo que iba a publicar un artículo, entonces, bueno, ¿cuándo será publicado? ¿Cuándo por lo menos sabré que va a ser es aceptado? Y por otro lado, también en cuanto a las prácticas de nosotros como autores, nosotros como cuando hablo como editora ahora, recibimos muchos correos de, buena señor, así como el niño, como ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Ay, es que quería saber de mi artículo, es que quería saber de mi artículo, es que quería saber de mi artículo. Entonces uno, señor, mire, dentro de los tiempos de la gestión, porque eso también está en la revista. Está también dentro del objeto de alcance de la revista. ¿Cuál es su periodización? ¿Cuáles son los tiempos? Porque, claro, estamos en un proceso de evaluación por pares académicos, ¿no? También debemos contar con el tiempo de los otros, ¿no? Y como estamos en un sistema de acceso abierto, esto es muy importante, por eso lo mencionaba en el tipo de publicación, no se paga ni por publicar artículos en estos casos, o por ejemplo en el caso de nuestra revista, y de nuestras revistas de aquí, de la universidad y de todas las que están en políticas de acceso abierta, no cobramos por publicación de artículos, ni tampoco pagamos a los lectores, ¿no? Es un ejercicio académico, ¿no? Que también demanda tiempo, ¿no? Que digamos
Entonces, digamos, un poco tener en cuenta eso para nuestros resultados. ¿Y qué otra cosa es importante tener en cuenta en el momento de preparar y someter nuestro artículo a una revista? La gran mayoría, si no todas las revistas indexadas y con política de acceso abierto tienen sistemas de información, que es un sistema, el sistema de información denominado OJS, que es el sistema a través del cual nosotros vamos a someter a la revista. Ya no estamos en los 90, en los 2000, en que yo mandaba el artículo por correo y buenas, este es mi artículo, quiero que sea sometido a tal. No, aquí ahora tenemos un sistema en donde tiene una serie de pasos, una serie de requisitos, ¿no? Para publicar los artículos. ¿Por qué lo menciono? Porque pareciera un gracias Farido, porque esta menciona esto, porque de nuevo, como editora yo sigo recibiendo artículos por correo. Entonces, como, buenas, yo soy tal, mi artículo es este, entonces uno, no, por favor, sométalo a, entonces ustedes siempre van a encontrar en las páginas web de la revista un link, un vínculo, un botón que dice someter artículo. Y ahí es un paso a paso, así como cuando uno llena cualquier formulario, llena otros elementos que van a tener en cuenta o que se van a relacionar con los dos puntos siguientes, que van a ser esos requisitos que nosotros debemos tener en cuenta para someter el artículo, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, esos requisitos para nosotros como autores, como autoras, como autor o autora. Valga la aclaración porque ya lo voy a mencionar. Es necesario que nosotros cumplamos con una serie de requisitos, no solamente tener el artículo listo, ¿no? O tenerlo muy bien preparado, nuestros hallazgos de investigación, sino que debemos tener cumplir con algunos criterios para no solamente ser tenidos en cuenta, sino aumentar las posibilidades de que nuestro artículo sea considerado y sea publicado posteriormente en una revista indexada. En primer lugar, para nosotros que somos investigadores colombianos, es necesario, y esto, digamos, hace parte también de otros de las charlas y de los cursillos de Investigando Ando, es que nosotros estemos registrados, ¿no? Registrados y pues no necesariamente clasificados en los sistemas de información académica. Es decir, y particularmente en el caso colombiano, está registrado en la plataforma Cienti, ¿no? Del sistema de investigadores, ¿no? En este caso de América Latina y el Caribe, que es de MinCiencias, antiguo Colciencias, ¿no? Digamos, eso es un requisito fundamental e importante porque eso también va a impactar en las revistas, ¿no? Todo es como una cadena de procesos, ¿no? Porque, digamos, si nosotros como revistas recibimos a un autor colombiano que no está en este sistema, también nos va a bajar nuestros indicadores. Entonces, todo es como un engranaje allí. Entonces, no se nos olviden, digamos, registrarnos en estas plataformas de ciencia, tecnología e innovación de Colombia, por lo menos. ¿Cuál es el otro elemento importante, otra condición? Estar registrados y tener este famoso código ORCID o ORCID que conocemos. Es decir, ¿qué es el código ORCID? Es un código, y eso también está dentro de los cursillos de estos chéveres que también hacen en Investigando Ando, donde nos enseñan cómo abrirlo, cómo utilizarlo, porque ese es un código que se le va a proporcionar a cada uno de los investigadores. Todos vamos a tener un código. Y lo interesante de este código es que además de identificarte, te va a ayudar, digamos, a centralizar toda la información de tu producción académica. Es decir, te va a codificar, no encuentro otra palabra en este momento. Entonces, si yo, digamos, hago clic en mi código ORCID, va a salir todo lo que tienes en Conciencias o lo que tienes en otra base de datos, porque en todas las revistas científicas vas a estar como autor y al lado va a estar tu identificación con un código ORCID. Es algo así como la cédula, que la cédula te va a aparecer en la EPS, en las pensiones, etcétera, etcétera. Eso pasa también con nuestros artículos de divulgación científica. Y también que va a permitir la divulgación, la circulación del conocimiento, porque allí no vamos a llegar solamente al artículo, sino también a toda la producción a producción y acceso a ella, ¿no? De toda nuestra producción científica. Que esto también
se ve fortalecido con el registro en otras bases de datos académicas, ¿no? Que algunas revistas pues la solicitan, otras no, digamos, va dependiendo de sus políticas, pero también es un criterio de revisión, ¿no? Para hacer ese primer filtro, ¿no? Ver la producción académica o científica que se tiene en redes como Academia, como ResearchGate, como Google Scholar, ¿no? Que también en Investigando Ando nos enseñan a abrir todos estos perfiles y, digamos, ir alimentándolos para, digamos, tener centralizada nuestra información científica. Porque ¿qué hacen los editores? ¿O qué hago como yo como editor? Sí, veo el artículo, claro, lo leo, digamos, hago ese primer filtro, pero también voy a ver cuáles son cuáles son las características de ese autor, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y cuáles son sus redes académicas, porque recuerden cuando hablamos al inicio del fortalecimiento de las redes académicas, es muy importante contar con estas adscripciones institucionales, con unas redes académicas sólidas, que digamos son como una carta de presentación de esos autores. Y al igual que ya lo había mencionado, pues asumir los compromisos éticos de la revista, ¿no? Porque a veces nos encontramos precisamente lo que ya había mencionado, que veo el artículo en Turnitin y entonces yo le escribo al dueño de que tiene ese artículo, en Turnitin te sale este artículo es de, no sé, la Universidad Nacional de Colombia, y no dice, entonces uno le escribe un correo, le sale un botón, escribe y uno dice, buenas, señor, es que estoy revisando este artículo tal. Entonces, cuando te responden, te dicen, este artículo está sometido, es de esta revista tal, y uno dice, pero ¿cómo así? Estás violando los compromisos éticos que tienes con la revista. Y otro elemento importante para tener en cuenta de los autores y las autores es las coautorías. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, digamos, para muchos es más fácil cuando trabajamos en grupos de investigación, ¿no? Que somos muchos trabajando en una investigación. Tenemos que ser muy cuidadosos y leer muy bien cuáles son los requisitos de las revistas, ¿no? Hay revistas y también, digamos, ver en las bases de datos como cuál es ese perfil de esos autores o de las autorías que dan. Por ejemplo, en el caso de nuestra revista y de muchas revistas, no se puede publicar o no se reciben artículos de más de 3 autores. Y de hecho, si son de 3 autores, uno como que ya, como lo duda, ¿no? Es como en los trabajos de la universidad, ¿no? Cuando uno, supongo que aquí muchos serán también profesores, pues cuando uno ve que son 3, 5 chinos trabajando en ese lado, cuando son como 5, eso solo trabajan 3 y los otros 2 están mamando gallo. Pero digamos, coloquialmente uno también cuando está en ese proceso editorial, uno dice, digamos, resulta complicado. Entonces, eso, insisto, va a depender de la revista, también va a depender de la disciplina, ¿no? De la revista, pero particularmente en ciencias sociales se aceptan máximo 3 coautores, ¿no? Entonces esto es muy importante para tener en cuenta cuando ustedes hagan la planeación de su investigación, de la publicación de los productos, porque uno se encuentra con eso, cuando uno devuelve los artículos, no, pero es que todos somos del grupo de investigación, no sé qué, entonces uno ahí como pone el meme de Marta Lucía como, ¿ahí qué podemos hacer? Digamos, es la regla de la revista. Entonces, estar muy pilas de cuáles son esos requisitos que nos piden. Ahora sí, la sustancia, digamos, o otros, digamos, el cuarto punto, el artículo. O sea, ¿qué debemos tener en cuenta? Y no perdamos de vista lo que siempre hemos dicho, ¿no? Como estar muy pilas de qué es lo que nos está pidiendo la revista, pero sobre todo, o en términos generales, siempre vamos a encontrar estos mismos criterios. En términos de forma, que es esta primera parte, y ahorita hablaremos del fondo. En primer lugar, es necesario tener en cuenta cuál es la estructura mínima que nos piden las revistas para nosotros escribir en los artículos, que son en la gran mayoría los mismos, ¿no? Que pareciera de nuevo como un gracias Farid, porque esta nos habla de estructura, porque, insisto, seguimos recibiendo artículos que no cumplen con la estructura. Entonces uno directamente, entonces puede perder una gran oportunidad por una cuestión de forma. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y además de esa estructura o de la forma, que digamos se tengan ciertos requisitos, ¿no? Entonces, en la estructura, ¿qué debemos tener en cuenta? En primer lugar, el título de nuestro artículo, ¿no? Ese título debe ser claro, debe ser conciso y debe ser coherente con el contenido de nuestro artículo, ¿no? Porque finalmente el título es esa puerta de entrada
a lo que yo puedo investigar, que es lo que ustedes, o lo que uno hace cuando está investigando, empieza a mirar títulos y si uno medio le llama la atención, ¡chun!, hace clic, ¿no? Entonces es necesario porque eso va a tener que ver o tiene que ver con los elementos de fondo de nuestro artículo. ¿Qué otro elemento es importante? El resumen del artículo. Muchas veces nosotros asumimos que el resumen del artículo es como una mini introducción y no necesariamente es así. Cada revista tiene unos criterios para establecer el tipo de resumen que espera en sus publicaciones. Entonces, eso es otro llamado de atención. Tenemos que estar muy pilas porque algunos hacen resúmenes sumarios, es decir, que se cuente y sea A, B, C, D. Otros hacen unos resúmenes analíticos, es decir, se centran en la hipótesis de investigación y cuál es el resultado y lo botan de una vez en ese resumen. Otros un resumen, digamos, de estructura del artículo y de la investigación. Entonces es muy importante que tengamos presente qué tipo de resumen se solicita. Básicamente, o digamos en términos generales, es importante que en ese resumen se contengan cada uno de los elementos, digamos, mínimos que tiene un artículo de investigación científica que tiene que ver con lo que miraremos más adelante o lo que voy a mencionar más adelante sobre la estructura mínima del artículo. Y que esto va amarrado con otro elemento importante que nosotros no le ponemos mucha atención y que es necesario que le pongamos muchas pilas, sobre todo cuando estamos pensando en indexaciones o en publicar en revistas que están en bases de datos importantes, por ejemplo, como Scopus, que son las palabras clave. Nosotros a veces cuando hacemos el artículo y lo último que ponemos son las palabras clave, entonces, ay, no, ponga Colombia, democracia, son palabras supremamente generales, ¿no? Que si bien nuestro artículo, no sé, puede ser sobre la democracia en Colombia, pero particularmente yo estoy analizando un punto, no sé, la participación de los jóvenes. Entonces ahí mi palabra clave no está siendo coherente con mi objeto de estudio. Y eso te lo revisan tanto los editores como los pareciegos, porque eso es a donde voy yo, digamos, a mirar los criterios de la revista para las indexaciones. Porque ¿qué me van a garantizar las palabras clave? La circulación del conocimiento. Muchas veces, si ustedes ven en todos los buscadores, como ha sido toda la vida, también en las bibliotecas, uno busca por palabra clave. Entonces es importante que esas palabras claves, que no pueden ser más de 5, ¿no? Que a veces se nos queda corto y uno quisiera que fueran más, pues ahí también eso va a denotar cuáles son los criterios que nosotros tenemos como investigadores para priorizar o para, digamos, dar esa carta de presentación de nuestro artículo a partir de las palabras claves. Aquí es importante hacer un llamado de la atención. Todas las revistas nos van a pedir eh, ese resumen y esas palabras clave en inglés. Entonces, cuando nosotros nos damos al trabajo, digamos, de hacer esa traducción al inglés, tenemos que ser muy precisos, hacer una traducción al inglés, digamos, de forma técnica o académica, y lo mismo sucede con las palabras clave en inglés, porque no necesariamente esa traducción literal que hacemos en Google en Google o en cualquier otra ayuda o diccionario, pues no tiene el mismo significado. ¿Por qué menciono esto? No sé, insisto, no sé la disciplina de cada uno de ustedes, pero por ejemplo, a nosotros nos pasa en ciencia política. Digamos, en ciencia política en sí misma, o, digamos, tiene distintas traducciones. Nosotros hablamos de political science, pero también hablamos de distintos objetos de la política pública, de la política, perdón. Political, policy, policies, politics, ¿no? Que todas tienen un sentido distinto, pero que en el español todos están enmarcados dentro de la política. Entonces tenemos que estar muy pilas también con esas traducciones. Entonces eso también mirar la revista, ¿no? En donde queremos publicar y cuál es esa estructura de los artículos y de sus palabras claves es importante. El nombre, ¿no? Pues obviamente es bastante importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? De eso va a depender la forma en que nos van a citar. Y, por ejemplo, bueno, no alcanzo a ver los apellidos aquí en el Teams, en el Zoom, pero por ejemplo yo soy Pérez.
Entonces, hasta el frailejón Ernesto Pérez es Pérez. Entonces, claro, si yo busco por autor, pues me va a salir primero el frailejón Ernesto Pérez antes que Nadia Pérez. Entonces, yo tengo que mirar la forma en que pueda yo cerrar o, digamos, encontrar una forma en que todos los artículos me citen de la misma manera. ¿No? Por eso yo insisto con el Pérez Guevara y por eso no pongo, por ejemplo, mi segundo nombre, porque mi segundo nombre siempre tiende a confundirse con un apellido porque es Jimena y siempre me ponen Jiménez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces como las citaciones en ORCID, en Google Scholar y demás se cogen de forma automática, a veces a uno le cogen por el segundo nombre o por el segundo apellido, entonces ahí tenemos que ser insistentes y empezar a crear, no sé, nuestra propia marca. ¿No? En el momento de citar, porque nos pasa, sobre todo con los que tenemos apellidos como muy genéricos, ¿no? El correo electrónico también es importante, porque ¿qué es lo que sucede? Como también es una forma de mostrar nuestras redes académicas y nuestros vínculos con instituciones y con redes, pues siempre es recomendable utilizar nuestros correos institucionales, ¿no? Digamos, tiene que ser un autor de muchísimo reconocimiento para que, digamos, en las revistas indexadas ustedes lo vean con un artículo, con un correo electrónico de Gmail y demás, porque claro, lo que se busca es precisamente visibilizar y crear y digamos, fortalecer las redes académicas y por supuesto eso tiene que ver con el otro elemento que tienen ahí en el cuadrito con la institución. ¿No? Es muy difícil y puede ser muy criticable desde muchas perspectivas, pero pues los investigadores independientes y demás, pues digamos, no son no nos muestra como cierta garantía a nosotros como editores de que hacen parte de unos procesos de investigación grandes que tengan unos hallazgos de investigación científica. Entonces, digamos, es importante mostrar o saber sacarle, digamos, su fruto a nuestra relación institucional, ¿no? Que finalmente eso tiene nuestras ventajas. Y por último, las referencias. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros confundimos las referencias en un artículo de investigación científica con la bibliografía. Y lo que nosotros nos vamos a encontrar con las revistas es que nos están pidiendo las referencias bibliográficas, es decir, los artículos que tú citaste. Y eso tiene una razón de ser, tiene una razón de ser pues relacionadas con el espacio, porque si tú vas a poner como toda la bibliografía que consultaste, pues obviamente va a ser muy largo y por otro lado va a mostrar nuestra capacidad nosotros de sintetizar ideas y dialogar con la literatura o con los autores que han trabajado estos temas o los temas que queremos publicar o sobre los que circunda o sobre los que se relaciona nuestra investigación y que la gran mayoría, esto es importante que lo tengamos en cuenta, de las revistas nos van a pedir un número limitado o nos van a limitar el número de las referencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros en Reflexión Política, nosotros no aceptamos artículos que tengan más de 30 referencias, porque sí, dentro de la estructura, que creo que está más adelante, no sé por qué está acá, sí, aquí en la visualización, en el número de cuartillas, que ya voy a eso, pues digamos, el tener más de 3 citas por página, pues nos está diciendo, a menos que sea un artículo de revisión o de discusión teórica, pero nos está diciendo, bueno, ¿dónde está como la originalidad, la pertinencia y la capacidad de ese autor de sintetizar y transformar las ideas, ¿no? Eso es muy importante que miren las referencias, ¿no? Como cuáles son las pautas que en esas revistas les exigen para su artículo. Y eso tiene que ver con los elementos de visualización, perdón, ¿no? Que muchas veces nosotros no le ponemos cuidado porque pensamos que son de forma, y claro, las revistas todas tenemos unos procesos de diagramación, ¿no? De estructuración de nuestros artículos, pero también va a depender de nosotros cómo los presentemos, ¿no? Cómo presentamos las figuras, los gráficos, las tablas, ¿no? ¿Cuántas? ¿No? Las revistas también le establecen un número de tablas porque a veces, y lo mismo el tamaño de las tablas,
¿no? Porque para llenar una hoja, pues se hacen una tabla con 1000 ítems, pero bueno, ¿eso qué está aportando a lo que yo quiero decir en mi artículo? ¿Cómo dialoga, ¿no? Con esos hallazgos que tengo? Pues, si es realmente pertinente y necesario publicar esa tabla y de qué manera, ¿no? Que esa visualización, digamos, sea fácil para el lector, ¿no? Y también para el evaluador que encuentre esa pertinencia. Y que tiene que ver o también se relaciona con, con lo que ya habíamos mencionado con los temas de plagio, pues las normas de citación, ¿no? Que en la gran mayoría encontramos las famosas normas APA, que dependiendo también la revista, pues encontramos la validez de otro tipo de citación de Chicago, Vancouver, bueno, que van cambiando, pero siempre estar muy pilas de esas formas de citación, porque hay algunos evaluadores que son muy rigurosos y ellos no permiten, digamos, de una vez van a rechazar algún artículo que tenga errores de la citación. Entonces ahí tenemos que estar muy pilas con las formas de citación, que también dentro de Investigando Ando y también en la biblioteca, ustedes encuentran en la página web de la Biblioteca de la UNAV, también encuentran tutoriales de normas APA que también son muy importantes. Y el número de cuartillas, que tiene que ver precisamente con la estructura del texto, ¿no? Ya pasamos, y eso tiene que ver con el cambio de paradigma de las grandes investigaciones o los grandes informes de investigación de los libros gordos que uno va y lee, ¿no? Estamos hablando de un artículo que es de 15 a 20 páginas, por mucho, ya no estamos hablando de esos grandes artículos larguísimos, ¿no? Sino que son muy puntuales, porque lo que me están es contando un proceso y unos hallazgos de investigación. Particularmente, normalmente nosotros contamos o se cuentan el número de cuartillas por el número de caracteres, ¿no? Generalmente, eso depende de cada revista, pero en la mayoría en promedio es un número, una cuartilla son más o menos 1800 caracteres. Entonces uno hace los cálculos y va mirando, porque también hay revistas y hay lectores evaluadores que son muy rigurosos con la extensión de los artículos. Dicen, no, esto es muy largo, esto no. Entonces, digamos, y porque las revistas también tienen espacios definidos, ¿no? En términos de diagramación, en términos de número de páginas de sus publicaciones, que hacen que esto también sea un criterio, digamos, para tener en cuenta a la hora de publicar nuestros artículos. Ahora, y para finalizar, ir finalizando, el artículo ya propiamente, ¿no? El contenido, ¿qué esperamos, qué miramos? Y aquí hay un elemento importante sobre el que quiero llamar la atención, y que yo también se lo digo a mis estudiantes de ciencia política. No hay temas vetados, todos los temas son pertinentes, todos los temas son novedosos. El objetivo es más bien que yo haga ese artículo o ese tema atractivo, y por qué justificarlo, ¿no? Que para eso está la justificación de nuestros trabajos o de nuestras investigaciones. Ningún tema deja de ser pertinente, o ningún tema es menos importante o que ya no esté de moda, que nos pasa mucho en la investigación, ¿no? Que hay temas que se ponen de moda y después van y vuelven. No, todos son susceptibles a la investigación. Lo clave en los artículos científicos, como yo les decía anteriormente, que sea, digamos, pertinente y que se muestre como algo pertinente y que aporte a la investigación. En el contenido, entonces es importante, y hablamos de la estructura, ya no esa estructura no solo formal que habíamos hablado anteriormente, sino pues esos elementos, esa estructura mínima, ¿no? Esa introducción, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos, cómo lo vamos a hacer y qué encontramos, ¿no? Y que eso nos va a ayudar a mostrar la coherencia de nuestro artículo. Ese artículo también debe contar con un marco teórico, y esto es muy importante. Un marco teórico no es un estado del arte, no es una discusión de la literatura. El marco teórico es precisamente como yo como investigador construyo unos contenidos lógicos a partir del diálogo con la literatura y la teoría y por eso hablamos de investigación también aplicada, para construir una metodología, unos modelos de medición, si se quiere, o de observación de ese problema o de ese tema que yo estoy investigando, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces, y también nos pasa en nuestros trabajos, en nuestras tesis, que hacemos unos marcos teóricos larguísimos, y cuando uno ve
es más del 70% solamente marco teórico y cuando uno lee los hallazgos sacan en 2 páginas el hallazgo. Y uno dice, no, pero su tesis son estas 2 páginas porque no profundizan ellos, ¿no? Porque nos pasa muchas veces con este marco teórico. Entonces, eso también lo van a evaluar los pares académicos, ¿no? Es decir, esa capacidad que nosotros tengamos de dialogar y de construir y de operacionalizar conceptos que van a ser aplicados en la observancia o en nuestra investigación. Y la forma en que nosotros vamos a exponer los resultados. De nuevo, hay algunos que son de avances importantes de nuestra investigación, pero también pues de resultados. De igual manera, tienen que ser mostrados de forma contundente. ¿No? Hay algunos, los artículos tienen distintos alcances, unos serán descriptivos, otros causales, otros más de identificación de factores o de elementos, pero todos precisamente tienen que estar abocados a presentar unos resultados en donde uno aplica una metodología que está construida a partir de una discusión, de una teoría, de una literatura, que me va a permitir finalmente llegar a unas conclusiones. ¿Y por qué ustedes dirán, no, pero pues esta repite unas cosas? Porque uno se lo encuentra, porque uno está leyendo todo el año artículos. Entonces, a veces lo tomamos como que ya lo tenemos claro y que entonces no es necesario retomarlo, pero cuando uno ve los artículos que le llegan a la revista, se da cuenta que siquiera esta estructura mínima no la tiene. Y esto se relaciona finalmente con la escritura del mismo, ¿no? Digamos, aquí tenemos que ser, digamos, muy conscientes de la importancia de la redacción. De nuevo, puede sonar muy, digamos, como muy neófito, muy primíparo, pero es necesario tenerla en cuenta porque muchas veces nosotros no nos leemos, ¿no? O como estamos tan empapados en el mismo tema, pensamos que está muy claro y no necesariamente es así. Y esto tiene que ver con un segundo elemento sobre el cual llamo la atención y es la parsimonia, ¿no? Ser parsimonioso en el momento en el que yo quiero escribir o contar mis resultados. Hay un politólogo, pues uno de los más importantes, que se llama Giovanni Sartori, y precisamente Giovanni Sartori sobre los politólogos dice, es que el politólogo tiene que ser parsimonioso, es decir, no, tiene que tener esa capacidad de explicar de la mejor manera posible y de la manera más clara y sencilla posible lo que está investigando su problema de investigación. Porque a veces pensamos que entre más rimbombante y entre más vamos y damos vueltas en un párrafo estamos sonando muy interesantes, pero al final no estamos diciendo nada, finalmente no estamos aportando mucho, finalmente nos estamos contradiciendo, finalmente no vamos al punto o finalmente no nos respondemos lo que queremos responder. Y eso nos pasa, sobre todo con muchos de los clásicos que leemos, ¿no? Cuando dicen, no, es que yo voy a explicar por las causas de que la gente no vote. Y entonces empieza a hablar de una cantidad de cosas y uno acaba el texto y uno dice, pero este man nunca me respondió. Y entonces, porque precisamente se va por las ramas y entonces empieza a hablar de muchas cosas, pero finalmente no responde la pregunta que se planteó y tampoco de manera clara, ¿no? Empieza a hablar con unos conceptos súper sacados ahí que uno dice, pero Dios mío, o sea, digamos que en vez de acercarlo, ¿no? A ese principio de divulgación de la ciencia, nos aleja. Y eso tiene que ver con el otro punto que es el de la coherencia, ¿no? Es precisamente y que tiene que ver con esa estructura que veíamos anteriormente. Un elemento que nosotros siempre miramos cuando leemos los artículos y los evaluamos es que haya una coherencia y que tiene que ver precisamente con la parsimonia. A veces uno prefiere artículos con preguntas sencillas, con preguntas que no son tan ambiciosas. Eso no quiere decir que entonces no hagamos preguntas ambiciosas, no, pero que en esa coherencia de ese artículo se responden y alcanzan el objetivo. Porque a veces nosotros nos planteamos unos objetivos tan grandes, tan complejos, que uno acaba y uno dice, pero este nunca respondió lo que iba a decir, nunca cumplió el objetivo, porque estamos más preocupados como por la complejidad, más que por mantener esa coherencia de los textos. Entonces, por eso uno dice, hay textos que son muy sencillos, pero uno dice,
están cumpliendo con todos los requisitos, se hizo una pregunta simple, pero la operacionalizó muy bien, dialogó con la literatura, tiene unos datos, unos hallazgos, un análisis de resultados y unas conclusiones pertinentes con respecto a ese objetivo que se planteó, así sea el más sencillo del mundo. Entonces, por eso es importante siempre pensar en la coherencia. Y que ya lo mencioné de pasada ahorita, el uso de datos. Digamos, y sobre todo nos pasa en ciencias sociales que pensamos que opinando y llegando con la casuística es que a mí no sé qué, es que la típica, ¿no? Pensando en cualquier problema social. Ah, entonces como a mí nunca me han violentado, entonces la violencia no existe, ¿no? Es importante el uso de datos. Y el uso de datos, cuando hablamos del uso de datos, no solamente hablamos en términos cuantitativos, del 1, 2, 3 o de cuantificar, ¿no? Sino también contar con el número suficiente de fuentes, de referencias que nos permitan llegar a una generalización o tratar de identificar una tendencia, ¿no? Demostrar los resultados, ¿no? Eso es muy importante porque finalmente la investigación denota eso, la investigación académica y la investigación aplicada, sea de la disciplina que sea, pues necesita los datos, necesita un procesamiento de la información, que insisto, no es cuantificar o cuantitivizar porque sí, sino es precisamente darle una rigurosidad o darle capacidad de inferencia a esas afirmaciones que nosotros hacemos. Y finalmente, lo que mencionaba con el uso de las referencias, ¿no? Que no tienen que ver solamente con las cuestiones de forma de las que hablaba anteriormente en la estructura, sino también con ese equilibrio, si se quiere, en el uso de las referencias bibliográficas. Es decir, también tenemos que demostrar, también o además, o debemos demostrar que controlamos la discusión general, pero también controlamos o estamos actualizados en la discusión. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos con quiénes son nuestras referencias. Es decir, tener un equilibrio entre la literatura clásica, porque hay clásicos que uno siempre dice, no, es que cómo no voy a citar a este, porque es que él es el que empezó a hablar del tema, ¿vale? Pero también yo tengo que mostrar la capacidad de que yo he ido más allá y he visto cómo ha evolucionado el debate o la discusión sobre ese tema, y entonces tengo que tener dentro de mis referencias o de mis referentes teóricos también la literatura actualizada, porque ese es un criterio que también los pares evaluadores van a tener en cuenta y siempre lo van a mencionar. Es que tú estás hablando, pasó hace poco, con un artículo sobre el sistema político venezolano. Entonces dijo, sí, pues está muy interesante, pero yo veo que todos los trabajos que está citando son de 2010 y creo que de 2010 a 2022 ha cambiado un poquito la situación, ¿no? En Venezuela, todos lo sabemos, como para que tú no estés citando trabajos, seguramente ya hay trabajos más actuales de la política venezolana. Entonces ahí es estar muy pilas de trabajar y estar muy pendiente de la literatura reciente, porque así como uno va a ser el aporte a la investigación, pues también es necesario tener en cuenta, bueno, en qué momento está la discusión actual sobre ese tema que yo estoy investigando, y eso se demuestra en el artículo. Y hay otra práctica importante, que eso es como otro tip para autores, es echémosle una gafa a la revista, ¿no? Ya es un criterio inicial, a la revista y a los artículos que se han publicado, porque por ahí derecho nos encontramos con un artículo que ya se ha sobre ese tema que se ha publicado en esa revista y no lo tenemos en cuenta. Eso, digámoslo, no es protocolar, no, pero sí muestra que el autor se ha dado el trabajo también de conocer la revista, ¿no? Y digamos, yo lo pienso en términos como editora, ¿no? Que no nos pase eso, que vamos a votar un poco de artículos y a ver cuál sale y cuál a ver cuál me acepta. Eso tendrá que salir alguno, dice uno. No, pues precisamente, digamos, mirar qué se ha publicado y qué se ha trabajado en esa revista sobre esos temas es un tip ahí importante que es importante tener en cuenta. Y finalmente, ya como para cerrar, pues nosotros nos vamos a enfrentar a un proceso largo,
a un proceso muchas veces tedioso y un proceso que nos desanima porque la regla es que nos rechacen mucho y nos acepten poco. Entonces, cuando uno recibe las dictaminaciones, digamos, siempre va a ser pues 3 resultados, como los partidos de fútbol, estoy casi como Refisal Bonet, pero o te aceptan el artículo sin modificaciones, te lo aceptan con las modificaciones o con las sugerencias que los pares evaluadores te dieron o te lo rechazaron. Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Porque a uno le duele, digamos, le duele el corazoncito porque a veces uno lee comentarios y hay unos que, por ejemplo, por el lenguaje, ¿no? No es lo mismo que escriba un colombiano, un mexicano a un español, por ejemplo, que los españoles son más directos y más. Entonces uno a veces piensa como que, uy, pasito, no, ya, oh, pero ya, porque no, ya déjelo, así como en Los Simpson, como ya déjelo, está muerto. Porque claro, o sea, pero ¿por qué hago esa mención? Porque a veces uno se lo toma personal y se desanima y dice, no, ese artículo no sirve, no sé qué, entonces se queda ya en el anaquel y uno nunca más lo vuelve a publicar o no lo vuelve a trabajar. No, pero es precisamente cuando uno tiene muchos comentarios, ya sea negativos o positivos o digamos de mejora, pues digamos eso es un buen indicador porque nos dice que ese par evaluador se dio el trabajo de leer, digamos, le dedicó un tiempo importante a leerle a uno ese artículo, ¿no? Para que salga bien. Entonces, y esa es la ventaja de los pares académicos ciegos, ¿no? Pues finalmente ese lector no sabe a quién está calificando, uno no sabe tampoco quién lo calificó, entonces digamos, no pasa al plano personal, porque ahí sabemos también que hay disciplinas que son muy chiquitas, por ejemplo, la ciencia política, pues somos muy poquitos, entonces pues uno ya puede decir, no, este me cayó mal o no, es que yo le caí mal. No, digamos, es importante tomárselo con calma y no tomárselo de manera personal. Y en el caso de que, digamos, nos acepten y nos pidan correcciones, nos den sugerencias, asumir las correcciones, porque a veces tampoco nos gusta y uno a veces recibe, y ahí hablo como editora, cuando se rechaza un artículo o cuando se piden modificaciones, le responden a uno como casi como, pero es que no, porque es que yo siempre he investigado este tema y entonces yo considero, pues, me dice, no, pues por eso uno se da el trabajo de conseguir unos pares académicos que son los idóneos, que trabajan los temas, ¿no? Que enriquecen la literatura y la discusión, pues por ser quien eres, pues no pues tu artículo no va a ser aprobado, pues por eso es un sistema de par ciego, ¿no? Es casi como que hay un problema ahí de egos, ¿no? Que a veces nos rompe el ego y nos hiere el ego y entonces uno dice, no asumo, no sé qué tal, sino pues asumirlas con la mayor humildad y debatirlas, ¿no? Porque hay unas en que uno evidentemente puede no estar de acuerdo y eso nos lo va a exigir las revistas y nos van a decir, eh, eh, generalmente yo hago una traza y digo en este comentario si se resolvió o no, y los autores, obviamente, nosotros tenemos el derecho a refutar y decir no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto, y el editor o la editora o los editores en este caso, pues van a mirar, digamos, esas justificaciones y van a tomar la decisión. Por eso, digamos, a veces supongo que ya todos hemos pasado por eso cuando uno lo rechazan y uno dice, uy, no, pero me dio súper duro, no sé qué. Entonces uno a veces como que se bajonea, a veces le da rabia, pero es eso, o sea, es como aprenderlo a tomárselo como con filosofía y no a desistir. Volvemos al publisher perish, no dejar, no perecer en el intento porque seguramente después saldrá y a veces saldrá y uno le publican en una revista que uno dice, wow, y a veces uno ni siquiera lo pensaba que tenía la capacidad, no la capacidad, sino la posibilidad de publicar allí porque a veces uno se deja, digamos, achicopalar, como diríamos nosotros en el interior del país, por los resultados. Entonces, básicamente eso era lo que quería contarles sobre para tener en cuenta para la publicación de nuestros resultados de investigación, particularmente en revistas científicas. Eh, Pensé que iba a ser más corta, perdón, yo siempre soy así, yo dije, no, solamente con estas diapositivas me va a salir una cosa de media hora, pero se alargó el chico.
básicamente era lo que tenía para contarles. No sé, Natalia, Hilary y Jader, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda sobre el asunto, sobre el tema. Sí, silencio administrativo. Bueno, sí, no sé si Nadia, perdón, si Hilary o Natalia tienen alguna pregunta. Yo tengo dos preguntitas que quisiera Claro. hacerte. Y bueno, primero, Nadia, quiero agradecerte. Digamos que junto con Carolina venimos trabajando pues en esta iniciativa de Investigando Ando, y creemos que un elemento clave, digamos, de estos procesos es escuchar, digamos, de la mano inclusive de personas de la casa como tú, todo este tipo, digamos, de, si se quiere, de experiencias en investigación que evidentemente fortalecen, pero sobre todo porque superan, si se quiere, el insumo teórico que uno encuentra en el texto, y ya lo estamos hablando desde la experiencia propia, ¿no? Entonces, digamos que eso lo hace mucho más interesante. Y precisamente yo quiero hacerte la primera pregunta desde tu experiencia como editora, y es, en algún momento tú nos hablaste del porcentaje de similitud, que si Ujú. bien ha surtido también como una reconfiguración en su manera de entenderlo, porque digamos que el concepto inicial era plagio y eso surtía unos temas también como legales, hay particulares. Y bueno, nosotros a veces escuchamos ese tema del porcentaje de similitud, pero a mí siempre me queda el sinsabor es, digamos, cuál es el referente, digamos, objetivo, si se quiere, de base estadístico para decir por qué es 20, por qué es 30, y evidentemente porque hay otros criterios como el nivel, digamos, de la producción, inclusive en términos epistemológicos uno podría decir, pues el nivel de similitud, o cuando uno, digamos, se referencia en otros, en ciertos ejercicios, pues es más complejo, ¿sí? Es decir, desde tu experiencia, tú de manera, digamos, objetiva, ¿cómo validas ese porcentaje que dan desde el comité editorial de similitud cuando están sometiendo un artículo? Pues básicamente ahí, Jader, es, además de ver el porcentaje, porque no es que yo vea 30% y diga, no, chao, o sea, uno lee los artículos como 4 veces. Entonces uno hace la primera lectura y uno mira en términos de pertinencia, de alcance, de calidad, y hace el análisis del índice de similitud. Entonces pasa porque no solamente por un criterio numérico del porcentaje, el porcentaje es como que le da una guía, pero también del tipo de cita que tú tienes. Entonces, porque ¿qué es lo que te va a dar el índice de similitud? Es que tú estás citando literalmente. Entonces, ahí pasa, y es la pregunta que tú haces, pasa por la disciplina, pasa por el tipo de artículo, porque si yo estoy ante un artículo, por ejemplo, de revisión de la literatura o de discusión de autores, discusión teórica de autores, pues yo no puedo asumir que un 30% es demasiado, porque finalmente estoy haciendo un diálogo entre autores o sentencias de los autores. Lo mismo pasa con las tesis de derecho, que por ejemplo tienen que citar una sentencia, digamos, larga, ¿no? Porque, digamos, hay todo un concepto, está todo el universo jurídico allí. Entonces, ¿cuál es el criterio allí? Es eh, eh, mirar la pertinencia de la cita, que es lo que hace uno, porque, por ejemplo, y pasa mucho, por ejemplo, en ciencia política, que es mi experticia, pues no me cites un párrafo completo de cómo define un partido político Duverger. O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, como, porque a veces es como, no necesariamente es plagio, pero sí una mala práctica. Entonces, eso a mí me va a decir mucho también del autor o de la autora, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene de dialogar, de sintetizar ideas y de hacer o de referirse o dialogar con los autores, ¿no? Entonces, ahí hay un primer elemento. Segundo, el otro elemento que tiene que ver, además, o sea, con el que uno también cruza, es de dónde viene la cita. Porque, ¿qué es lo que sucede? Una cosa es que tú puedes encontrar un índice de similitud, obviamente de un párrafo, volvamos a la definición de Duverger, que no está mal que la cites completa, pero ¿con qué nos encontramos? Que es una extracción de otro texto
de esa cita. Entonces uno dice, ahí ese autor no se ha dado el trabajo de ni siquiera ir a la fuente, sino que está asumiendo que leyó a Duverger sin leerlo, perdón, y entonces está pegando esa cita, ¿no? Ese es como el otro criterio. Entonces Turnitin, ¿qué es lo que hace? Turnitin te muestra colores. Entonces, y te va mostrando la literalidad de la cita. Entonces uno dice, pueda que sea un 30%, pero si también está bien citado, no debería tener yo ningún problema, ¿no? Si está bien citado, si está bien referenciado, ¿no? El problema se presenta es sobre todo cuando uno ve que son cortes y pegues de otro trabajo que se ha entregado para otra cosa, o que son cortes o parafraseos, o literalmente sin citar, ¿no? Que digamos que son los problemas de plagio con los que uno se enfrenta. Porque vuelvo a insistir, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hace mucha gente? Ay, no, pues como me fue bien en este trabajo, pues lo mando en un artículo académico. Entonces uno se da cuenta y uno dice, no, porque hay unos criterios, un artículo académico es distinto a un trabajo a la universidad, tiene unos alcances distintos, presenta unas cosas distintas. Entonces, y que bueno, que el autoplagio no existe, ¿no? Evidentemente, pero que evidentemente es necesario cumplir con unos requisitos de publicación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y que otro elemento, otra variable con la que uno cruza es que no se estén trasladando ideas que, insisto, no se trata de autoplagio, eso hay una discusión también incluso hasta jurídica del autoplagio, pero que también nos indica también de la calidad del artículo y también del autor, porque entonces se parafrasea él mismo. Entonces no hay innovación, no hay aportes. Entonces uno encuentra una frase casi que exactamente igual que como ya lo tenía en otro artículo. Entonces uno dice, pues no es novedoso, está repitiendo el mismo argumento que está teniendo. Pero sobre todo, precisamente es para tratar de disminuir las malas prácticas que se tienen. Aunque claro, yo reconozco como esa dificultad que se tiene porque a veces, y pasa con algunas revistas, no es en el caso mío, pues en mi ejercicio, como te cuento, yo hago esos cruces y miro los artículos, pero hay editores que directamente te van a decir que no, esto hace parte de tal, que digamos a mí también me ha pasado, me ha llegado cosas como del 90%, una similitud del 90% porque ya está publicado en otra parte, pero solamente cambian la conclusión, o si es un análisis de 2010, entonces actualizan 10 años y son 2 párrafos nuevos más y de resto todo es igual. Pues uno no le dice que es plagio, pero pues simplemente es un artículo que no cumple con los estándares de la revista y uno lo rechaza. No es solamente una cuestión de plagio, sino de originalidad, de pertinencia. Perfecto. No sé si haya otra pregunta, otro comentario. Tú tenías otra, ¿no? Has dicho que tenías otra, ¿no? Bueno, en parte, digamos, lo mencionaste con la respuesta y es que muchas veces, digamos que, y eso tiene que ver, digamos, en un tema también, digamos, lo trabajan mucho los comunicadores y los escritores, que es todo el tema de análisis intratextual, y van también por la parte de la cita de cita, pero entonces tú Sí. lo acabas de responder, y es que muchas veces, evidentemente, no es lo mismo, digamos, un parafraseo a una fuente primaria que a una fuente secundaria. ¿Sí? Evidentemente lo que eso implica en términos de la rigurosidad. Pero claro, digamos que ahí me lo respondiste y eso también debe tenerse en cuenta en términos de la similitud. Claro, y uno también, por eso insisto que también depende de la disciplina, porque yo pongo el ejemplo de derecho porque nos llegan más de derecho que de comunicación, pero con comunicación nos pasa. Por ejemplo, pasa con los análisis de discurso. Entonces, nosotros tenemos un par de artículos o varios de artículos relacionados con análisis del discurso o análisis noticiosos. Entonces, que hacen análisis digamos, no de la noticia en sí misma, sino en la forma en que los medios publican. Entonces, digamos, tienen que poner la cita textual de una noticia completa porque de ahí parte su análisis. Entonces, ahí está el trabajo de editor, finalmente, ¿no? Porque, digamos, yo no me puedo poner intransigente a decirle, no ponga esto, si es que es su objeto de estudio, la forma en que un medio, no sé, como Vanguardia, El País o lo que sea, está publicando
esa noticia. A mí me pasó porque hace poco era el año pasado, de la forma en que publicaban hacían un análisis de la forma en que los medios publicaban noticias sobre la guerra en Irak. Entonces, claro, o sea, si uno empieza a mirar como las titulares, entonces era un análisis de titulares y los pie de foto, que no me acuerdo el nombre técnico de los pie de foto, que es donde se amplía la noticia un poco. Entonces, el autor hacía ese análisis de esas dos cosas. Entonces, yo no puedo ser intransigente, entonces decir que soy un índice de similitud, porque eso no me está diciendo nada acerca de la calidad del artículo, y mucho menos, o tampoco se trata de un plagio, tampoco, porque los está citando. Nadia, muchísimas gracias. Bueno, no sé, Giral y Natalia, un gusto, Javier, por estar aquí en esta cosa, estas 2 horas escuchándome Sí. hablar lo que necesiten. Aquí estamos en el 5º piso de la biblioteca en el Instituto de Estudios Políticos. Échenle un ojo también a la página, a la revista y bueno, y a las bases de datos. O sea, la universidad tiene un acceso a unas bases de datos bien importantes y uno a veces no las mira y dice, ay, pero es que no encuentro. Y ahí está, todo está en las bases de datos y va a ser mucho más fácil que buscar el libro gordo de la Anaquel. Eso nos va a ahorrar un montón de trabajo en nuestras investigaciones. Muchas gracias, Nadia. Y a propósito de eso, pues debo informarte que este material, evidentemente el material audiovisual también es un material, también puede convertirse en un material académico. Estas sesiones de Investigando Bando son grabadas, posteriormente cargadas en nuestro canal de YouTube y tienen una conexión directa con el repositorio de bibliotecas del sistema de bibliotecas institucional. Evidentemente, con toda la estructura, digamos, que desde el sistema de bibliotecas se maneja para digamos que reportar los índices de acceso y de citación y todo esto. Así que pues en su momento te estaremos comentando alguna información que necesitamos de tipo técnico para formalizar el video y montarlo en la página. Y pues Nadia, agradecerte tu disposición y apoyo. Sabemos que este material va a ser muy importante para el trabajo que hacen nuestros profes, los chicos y poder también difundirlo de esta manera. Un cordial saludo. No, a ustedes por la invitación y por el esfuerzo. Yo en los de Investigando Ando también me los gozo porque estaban muchos, entonces es que es muy práctico, entonces le sirve a uno así para el día a día. Así es. Nadia, muchísimas gracias, Hilary, Natalia. Espero les haya servido muchísimo este espacio. Y bueno, un fuerte abrazo y continuamos a invitarlos a que estén visitando nuestra programación mensual. Y bueno, desde Dirección de Investigaciones, pues también muy dispuestos a atender cualquier inquietud. Les deseo Vale. un feliz día. Estén muy Gracias, bien. adiós. Chao. Ay, ¿dónde me salgo? Ay, me sacas, es que no sé, como tengo la presentación por ahí, no sé. No te preocupes.